decía, el mensaje de hoy se titula Los hijos de Dios. ¿Debes descansar? Antes de empezar a adentrarnos en el mensaje, quiero que revisemos algunos significados del descanso, ya que es el tema que vamos a estar revisando hoy día. Entonces acá yo les comparto algunos significados que saqué del diccionario de la Real Academia Española. Tenemos el número 1, dice: cesar en el trabajo, reparar las fuerzas con la quietud. Ya, primer significado. 2, tener algún alivio de las preocupaciones. 3, desahogarse, tener alivio o consuelo, comunicando a un amigo o a una persona de confianza los males o penalidades. 4, reposar, dormir. 5, estar tranquilo y sin cuidado por tener la confianza puesta en algo o en alguien. Y 6, aliviar a alguien en el trabajo o ayudarle en él. Ya, estos son como algunos significados básicos del descanso. Pasemos la otra diapositiva, por favor. Bien, el descanso y nuestra vida actual, hermanos. Yo creo que todos nos hemos dado cuenta que vivimos en una época donde pareciera que no nos queda mucho tiempo para descansar, ¿verdad? Día a día estamos expuestos constantemente a mensajes que nos llaman a ser más productivos, a no detenernos, a confiar en nosotros mismos y a avanzar. Y así pudiera parecer que se levantan un montón de voces alrededor de nosotros, imponiéndonos estándares en todas las áreas con los que se supone que nosotros deberíamos cumplir, ¿ya? Por ejemplo, ser exitosos, tener tu casa propia a cierta edad, tener hijos antes de los 40, ser fitness. Y esto no solo le pasa a las personas del mundo, sino también a nosotros como hijos de Dios estamos expuestos a estas situaciones. Muchas veces también nos vemos expuestos a estas exigencias. Por ejemplo, tienes que sí o sí pertenecer a X ministerio, o ya tienes tal edad y todavía no encuentras esposo o esposa, o no puedo parar porque si paro le voy a fallar a Dios, o si me detengo ya no voy a ser útil para Dios. Y hermanos, con esto yo no quiero decir que tener algunas de estas metas sea malo, ya querer casarse, pertenecer a un ministerio o servir al Señor. Pero a veces pareciera que es tanto lo que debemos hacer que nunca nos alcanza, nunca es suficiente. Pareciera que nunca llegamos a la meta y si queremos llegar, pareciera que no debemos detenernos, que no debemos descansar. Pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bien. Y quiero compartirles un poco de información que estuve leyendo, revisando para armar este mensaje, que lo saqué de la revista Bienestar y habla sobre la influencia de las redes sociales también en esto. Ya las redes sociales, aunque puedan ser una fuente de inspiración actualmente, también pueden crearnos una ilusión peligrosa, la de que siempre tenemos que lograr más y mejor. No sé si a ustedes les ha pasado, si han visto ese tipo de contenido, ese tipo de mensajes, ¿ya? Por ejemplo, estas historias de gente que se levanta a las 5 de la mañana, corren 10 kilómetros, se preparan un desayuno saludable, leen 30 páginas antes de empezar su día. Podría hacernos a nosotros sentir que vamos tarde, que no somos suficientes o que deberíamos estar haciendo más. Pero lo que se nos muestra no es algo real ya, porque ellos no nos muestran los días de duda, el cansancio, las rutinas caóticas, esos días que todos tenemos en algún momento. Pero ¿qué pasa cuando vemos constantemente este tipo de mensajes? Puede que sin querer nosotros empecemos a compararnos, ¿ya? Con un ideal editado que no es real. Esta comparación nos puede ir desgastando, pudiendo hacernos sentir menos,
como si estuviéramos fallando por tomarnos un respiro, por tomarnos un tiempo de descanso. Algunas frases que quizás, hermanos, hemos escuchado al respecto. Descansar es perder el tiempo, las personas exitosas nunca frenan, si te tomas un día libre, vas a atrasarte en todo. E incluso, hermanos, este tipo de vida o este fenómeno que se ha estado dando en la vida moderna ha sido estudiado desde diferentes profesiones y le han denominado el síndrome de la vida ocupada. ¿Ya? Yo no lo había escuchado, pero cuando me estuve interiorizando en el tema, supe que le habían dado este nombre, ya el síndrome de la vida ocupada. Esto no es con un fin de diagnosticarnos ni nada, sino porque no es un diagnóstico, sino es como le han llamado a este tipo de vida que está en una constante actividad sin parar. Pasemos a la siguiente diapo en controles, por favor. Bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios sobre todo esto, que es lo importante, verdad? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No sé si se va entendiendo hasta ahí, si voy muy rápido, muy lento. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Gracias a los que me hacen con el dedito, mueven la cabecita y lo estoy viendo. Es importante tener el feedback. Ya. Entonces, hermanos, vamos a lo importante, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre el descanso? El descanso, hermanos, es algo que nosotros podemos ver a lo largo de la Escritura. En Génesis podemos ver en el capítulo 2, versículos del 2 al 3, lo siguiente, dice: al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado toda la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y luego en la versión del lenguaje actual, traducción del lenguaje actual, dice: así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó para que todos la adoraran. Entonces, ¿qué podemos ver desde este texto? El día de descanso fue un tiempo que Dios apartó. O sea, podemos ver una intencionalidad clara en esto, en que este tiempo de descanso exista. Ya el Señor no dijo: ya terminé todo, me queda un ratito, parece, ahora vamos a descansar. No, ya fue algo importante, un tiempo importante que Dios apartó para esto y además con un propósito, para que todos la adoraran. Y sobre este punto, hermanos, me gustaría que reflexionemos, porque ¿no les pasa a ustedes? A mí me ha pasado, por eso les pregunto, que cuando nos llenamos de actividades, sean cristianas, seculares, lo que sea, pareciera que no nos queda tiempo para adorar a Dios, ¿ya? Muchas veces nos llenamos de quehaceres, incluso de actividades cristianas, reuniones, servicios, y podemos incluso caer en un activismo descuidando nuestra relación con Dios, que le da el sentido a todo lo demás, y que es lo importante de la creación de este tiempo de descanso, ya tener nuestro tiempo con el Señor. Vamos a seguir revisando qué dice la palabra sobre esto en la próxima diapositiva, por favor. Gracias, en controles. Bien, vamos a revisar Éxodo 23, versículo 12. El texto dice: tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día dejarás de trabajar. Así tu buey y tu burro podrán descansar y también recobrarán sus fuerzas tus esclavos y los extranjeros que vivan en medio de ti. ¿Ya? Acá vemos cómo el detenernos, hermanos, de nuestras ocupaciones diarias nos permite no solo parar y que nosotros podamos descansar, sino también aquellos que dependen de nosotros.
en este caso en el texto se grafica a través de los animales y los trabajadores, ¿ya? O sea, también había un tiempo de descanso para ellos que manda el Señor para que pudieran recobrar sus fuerzas. Entonces vemos como el descanso no es solo es algo necesario a nivel individual, sino también a nivel de comunidad. Y cómo cuando nosotros nos detenemos, también da lugar a que otros se detengan y tengan su tiempo de descanso también. Luego vemos, hermanos, en Éxodo 23:10 que dice: siembra y recoge tus cosechas durante 6 años, pero el séptimo año deja que la tierra se renueve y descanse sin cultivar. Hermanos, me llamó tanto la atención este versículo que yo sabía que existía, no me acordaba exactamente en dónde, pero el Señor no se olvida de nadie, hermano. Mandó a descansar a los animales, a los trabajadores, a nosotros mismos e incluso a la tierra. Ya todo tiene que tener entonces su tiempo de descanso. Pasemos a revisar la siguiente diapositiva. Bien. Vamos a revisar entonces ahora, hermanos, la historia de Elías. Voy a seguir leyéndoles el texto y luego vamos a ir haciendo el análisis, ¿ya? Dice: cuando Acab llegó a su casa, perdón, esto está en Primera de Reyes 19 del 1 al 8, ¿ya? Dice: cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces, Jezabel mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió bajo del árbol. ¿Quién? Elías, pues estamos hablando de la historia de Elías, ¿ya? Mientras dormía, o sea, mientras Elías dormía, un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo: levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces, ¿qué hizo Elías? Se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Bien, vamos a revisar entonces cómo se va relacionando esto del descanso con la historia de Elías. Sigamos en la diapo anterior nomás, por favor. Gracias. Dice: acá vemos cómo el descanso, hermanos, tiene un propósito: que Elías pudiera terminar el viaje que debía hacer. Vemos que Dios le proporciona comida para llevar a cabo esta misión. Y aquí, hermanos, me llamó la atención al estar estudiando este texto que podría ser algo tan básico o tan terrenal, ¿ya? Como simplemente comida. Porque veamos cómo estaba Elías. Estaba asustado, se quería morir, ¿ya? Y Dios, vemos que no mandó un ángel que le dijera:
oye tú, cobarde, anda a cumplir lo que te pedí, ¿ya? No vemos que Dios le dijo eso. O Elías, ¿cómo se te ocurre estar así? Apúrate en hacer lo que te pedí. Yo no veo al Señor mandando al ángel decirle eso en el texto, sino que Dios le permitió tener un tiempo de recuperación, le permitió dormir y lo alimentó. Y luego de eso, ya, y no antes, luego de eso lo envió a continuar lo que Dios le había encomendado. Y vemos también cómo ese descanso, es decir, que Elías durmiera y que comiera con lo que Dios le proporcionó, tuvo el efecto necesario para que él pudiera continuar ya con lo que Dios le había encomendado. Porque dice el texto, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches. Entonces, hermanos, hasta acá podemos observar que el descanso es algo que Dios estableció en su diseño, ¿verdad? Que es necesario para todos los miembros de la comunidad. Y entendemos que es necesario para la tierra, para los animales, para nosotros mismos, y que el descanso tiene un propósito. Nos permite entonces cuidar nuestra relación con Dios y poder llevar a cabo lo que el Señor nos ha encomendado, como lo vemos en el caso de Elías. Es decir, si nosotros no descansamos, podríamos descuidar nuestra relación con Dios y no poder llevar a cabo lo que Dios nos pide que hagamos. Porque volvamos a la historia de Elías, hermanos. ¿Ya? ¿Qué pasaría si Elías no hubiera descansado, no hubiera comido en esta circunstancia en la que estaba? Si Elías hubiera dicho, no, esto que me pidió hacer Dios es urgente, no me puedo permitir parar. Dios me mandó una misión importantísima, así que no puedo parar a dormir, no puedo parar a comer. ¿Ya? Y sí, hermanos, Dios le había enviado a hacer algo muy importante y trascendental a Elías. Sin embargo, era necesario que antes de poder llevarlo a cabo se repusiera, porque incluso de no hacerlo podría haber muerto en este viaje. Recordemos que viajó durante 40 días y 40 noches. Entonces vemos que el Señor usa el descanso, por un lado, para que podamos descansar de nuestras actividades, para que podamos tener un tiempo y adorar al Señor, para que pueda haber un descanso también a nivel de comunidad, pero también el descanso es necesario para poder llevar a cabo la misión que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? ¿Sí? Ya. Gracias por el feedback. Ahora sí, la próxima diapositiva. Bien, sigamos revisando. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Veamos la historia de Marta. Yo creo que esta historia todos la conocemos, la mayoría la conoce. Bien. Esto está en Lucas 10, del 38 al 42, y dice, Jesús en casa de Marta y María. Prosiguiendo ellos su camino, él entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. ¿Ya? ¿Quién entró en la aldea? Jesús. ¿Quién lo recibió en su casa? Marta. Esta, o sea, Marta, tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Pero Marta estaba preocupada con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba enojada Marta por lo que yo puedo ver del mensaje. Estaba molesta porque ella estaba sirviendo, ¿verdad? Y María no estaba haciendo aparentemente nada útil.
Pero respondiendo el Señor le dijo: Marta, Marta, te afanas y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, pues María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, acá vemos nuevamente un llamado del Señor, hermanos, a hacer un stop, a detenernos, ¿ya? Incluso cuando Marta se estaba ocupando de cosas que tenían que ver con el Señor, porque Marta vemos que ella estaba afanada en muchas cosas, en muchos quehaceres, pero probablemente estaba limpiando la casa, preparando la comida, porque ella era la anfitriona de Jesús. Imagínense, ¿cómo estaría usted si recibe a Jesús en su casa? Que la casa esté limpia, la mejor comida, las mejores sábanas, limpiando el baño, quizás había más gente, quizás los otros ensuciaban, no sabemos ya, pero todo eso le estaba preocupando a Marta. Nosotros podemos decir, no es para menos. Quizás si Jesús viniera a mi casa, yo estaría igual que Marta, tratando de ofrecerle lo mejor y eso me afanaría. Pero acá vemos que el Señor le llama a salirse de todo esto, de este ruido, de este activismo de cosas, ¿ya? De esta constante ocupación en la que nos es tan fácil caer. Y nos lleva a enfocarnos en lo importante que es estar con Él. Porque vemos que María, en contraste, estaba sentada y solo estaba escuchando la palabra del Señor. Vemos que incluso María no estaba predicando, no estaba cantando alabanzas, no estaba saltando de una actividad cristiana a otra, tampoco estaba haciendo eso, estaba solo escuchando al Señor, enfocada en Él. Y eso es lo que el Señor nos dice, que es la buena parte, la cual no nos será quitada. ¿Ya? O sea, no es necesario que andemos saltando de un proyecto a otro, sea secular, sea cristiano, sino no descuidar eso que es lo más importante, nuestro tiempo con el Señor, nuestra relación con el Señor. Que es tan fácil de repente perderlo, desenfocarnos entre todo este cúmulo de actividades a las que pareciera que estamos llamados a hacer. Próxima diapositiva, por favor. Gracias. Bien, ¿qué dice la palabra de Dios? El ejemplo de Jesús. Vamos a revisar el texto que está en Lucas 5, versículo 15 al 16. Jesús se hacía cada vez más famoso. Mucha gente se reunía para escuchar su mensaje y otros venían para que él los sanara. Pero Jesús, vamos a ver qué hacía Jesús en este escenario. Pero Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Entonces tenemos este contexto donde Jesús estaba haciéndose muy famoso, ¿ya? Y había cada vez más gente que lo escuchaba y que venían a demandar sanidad de él. Pero ¿qué hacía él en este contexto? Dice que él buscaba un lugar para estar solo y orar. Si se fijan, el texto no dice, ¿ya? No nos dice, Jesús no paraba de ministrar de día y de noche, y Jesús no se detenía ni se apartaba jamás, ¿ya? Que es quizás lo que nosotros tenderíamos a hacer si estamos siendo famosos y si hay un montón de gente demandándonos sanidad o milagros, como probablemente lo hacían con el Señor, ¿ya? Sino que dice que aún en medio de toda esta fama, de toda esta demanda, él tenía un tiempo de descanso para estar solo y para orar. Bien, hasta ahí. ¿Se entiende lo del descanso? Ya. Pasemos a la próxima diapositiva. Agradezco a los que tienen sus cámaras encendidas porque así puedo ver sus caritas e ir viendo si se va entendiendo el mensaje. Bien. Entonces quiero que ahora pasemos a reflexionar sobre otro aspecto y preguntarnos, hermanos,
¿Qué puede haber en nuestros corazones que no nos esté permitiendo descansar? ¿Ya? ¿Qué puede haber en nuestros corazones que no nos esté permitiendo descansar? Hablamos en un principio, ¿verdad?, que estamos culturalmente en un ambiente donde al parecer descansar tiende a ser mal visto, ya como una pérdida de tiempo, como un sinónimo de flojera, un obstáculo para avanzar. Pero además de este ruido ambiental, ¿verdad?, que sabemos que hay a nivel de mundo, por ejemplo, a nivel de redes sociales, de la televisión, de todos estos programas de ser más proactivo, cómo optimizar tu tiempo, etcétera, etcétera. Pueden haber múltiples motivos en nuestros corazones que no nos estén permitiendo detenernos. Ya yo voy a ejemplificar algunos acá para efectos de la predicación, pero pueden haber muchos otros. Por ejemplo, querer ganarnos a Dios, ¿ya? Nosotros como cristianos, por ejemplo, querer ganarnos a Dios. Esto nos puede pasar cuando pensamos que si hacemos más, por ejemplo, Dios nos va a amar más. Vamos a ser mejores hijos de Dios, ¿ya? Y de lo contrario, que si paramos o nos tomamos un descanso, estamos desobedeciendo a Dios o Dios ya no nos va a amar tanto. Esta como finalidad de estar constantemente haciendo para ganarnos al Señor. Otro motivo quizás que podría haber en nuestro corazón que esté interfiriendo en que nosotros podamos descansar. Cimentar nuestra identidad en el hacer y no en el ser, ¿ya? Creer que somos hijos de Dios solo si nos mantenemos constantemente activos. Por ejemplo, si soy hijo de Dios, debería estar en todas las reuniones, todos los ministerios, debería ayudar a todas las personas. O sea, es como que al final por lo que hacemos nosotros vamos cimentando nuestra identidad como hijos de Dios y quizás no por lo que el Señor ya hizo por nosotros, ¿verdad? Otra dificultad que podríamos estar enfrentando. Creer que debemos resolver todo solos. Cuando sentimos que Dios no está para nosotros, podemos vernos envueltos en estas series de actividades sin fin, porque en el fondo todo depende de nosotros. Entonces tenemos que estar constantemente resolviendo, apagando incendios, porque no va a haber nadie ahí, ¿ya? Y por último, también puede ser una forma de evadir o llenar espacios de nuestro corazón con actividades. Ya a veces el llenarnos de actividades, sean de trabajo, hermanos, sean actividades sociales, sean actividades cristianas, puede ser una forma de evadir algo que no está bien dentro de nosotros, o una forma de buscar llenar un espacio que le corresponde al Señor. Bien, entonces acá la invitación es orar, reflexionar, esto es algo personal, cada uno puede saber qué área o por qué nos está costando quizás descansar o es algo que no nos permitimos y algo que tiene que ver en su tiempo personal con el Señor. Ya yo aquí doy algunos ejemplos como para que podamos hacernos una idea al respecto. Próxima diapositiva. Por favor. Bien, algunas consecuencias, hermanos, de vivir constantemente ocupados. Bien, lo que les voy a compartir a continuación se basa en un artículo de la revista Psicología y Mente escrita por Eric Sánchez en febrero del 2022 sobre el síndrome de la vida ocupada, que era de lo que les hablé al principio también. Bien, les comento un poco sobre esto. Se ha comprobado, hermanos, que las personas que viven hiperestimuladas o sobreocupados pueden mostrar algunos problemas en funciones como la memoria.
¿ya? O sea, el hecho de estar constantemente ocupados, llenos de actividades, podría generarnos problemas a nivel de memoria, ¿ya? Bueno, es normal que a veces se nos olviden las cosas, a todos eso es habitual, pero ya se ha visto que, por ejemplo, esto se está presentando de manera más frecuente en personas jóvenes. Entonces acá, según lo que decía este artículo, se ve que este problema ya no se debe al envejecimiento del cerebro, sino que se relaciona con la excesiva estimulación constante a la que estamos sometidos. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, está como hiperactividad, estar focalizado en tantas cosas, nos podría generar estos problemas en la memoria en personas jóvenes. También dice que el querer realizar más de lo que podemos abarcar puede producir en nosotros una sensación de descontrol y de no llegar a alcanzar nuestras metas. Y eso nos podría generar frustración y malestar. ¿Ya? Y también se ha observado que el estar constantemente ocupados es un factor de riesgo tanto para tener una peor salud o para tener afectaciones relacionadas con la salud física y con la salud mental, ¿ya? Ya que para lograr hacer todas las tareas que nos proponemos y al estar siempre ocupados, también olvidamos satisfacer las necesidades básicas, como dormir un mínimo de 7 horas, comer de forma pausada, llevar una alimentación que nos aporte los nutrientes fundamentales. Y también se ha observado que se relaciona con un aumento de consumo de sustancias como por ejemplo el tabaco. Y por lo que veíamos por la palabra, el no descansar también puede llevarnos a descuidar nuestra relación con el Señor, ¿verdad? Y a no cumplir quizás la misión que el Señor tiene para nosotros o a que se nos dificulte cumplir esa misión. Bien, continuemos. Bien, hermanos, pero ¿cómo podemos descansar nosotros como hijos del Señor? Bien, vamos a leer Mateo 11 del 28 al 30 en la versión de la traducción del lenguaje actual. Dice, ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Vengan a mí y yo los haré descansar. Obedezcan mis mandamientos y aprendan de mí, pues yo soy paciente y humilde de verdad. Conmigo podrán descansar. Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. ¿Ya? Entonces, veamos acá lo que nos dice el Señor. Él nos ve en esta situación de constante angustia y preocupación y nos hace este llamado, el llamado de ir a Él con la promesa de que yendo a Él nosotros podemos descansar. ¿Ya? ¿Qué nos pide que hagamos? Ir a Él, ¿verdad? Obedecer sus mandamientos y aprender de Él. Y también esto va ligado a cómo es Él, porque nos dice, yo soy paciente y humilde de verdad. Es como, no tengan miedo de venir a mí, no tengan miedo de obedecer y de aprender a mí, porque yo soy paciente y soy humilde. ¿Ya? Y nos dice que con Él vamos a poder descansar, que lo que Él nos pide no es difícil y no es pesado. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos descansar como hijos de Dios? Yendo a Jesús, ¿ya? Repasando, yendo a Jesús, obedeciendo sus mandamientos y aprendiendo de Él, ¿ya? Haciendo lo que Él nos pide
y llevando la carga que Él nos da. ¿Sí? Me parece importante este punto, así que lo voy a repetir. ¿Ya? ¿Cómo podemos descansar los hijos de Dios? Basado en lo que aparece en Mateo 11, del 28 al 30. 1. Yendo a Jesús, obedeciendo sus mandamientos y aprendiendo de Él, haciendo lo que Él nos pide y llevando la carga que Él nos da. Es decir, hermanos, sometiendo nuestra vida al Señor. Viviendo de acuerdo, hermanos, a lo que el Señor nos manda, no a lo que el mundo nos manda, no a lo que la sociedad nos manda y no incluso a lo que nosotros mismos nos exigimos tantas veces. ¿Ya? No haciendo, hermanos, lo que me dice Pepito, Juanito, ya el vecino, el caballero del negocio de la esquina. No, hermanos, haciendo lo que nos dice el Señor. Llevando la carga que Él nos da, hermanos, porque incluso a veces nos sentimos cansados, cargados, preocupados, porque estamos llevando carga que los demás nos han impuesto o que los demás nos han pedido que llevemos, o a veces carga que nosotros mismos nos exigimos poner sobre nuestros hombros, pero son cargas que no han venido del Señor. ¿Ya? Porque, ¿qué dice la palabra? Lo que yo les impongo no es difícil de cumplir, ni es pesada la carga que les hago llevar. Bien. Entonces, ya para ir cerrando, vamos a pasar a la próxima diapo. Bien. Para recordar, hermanos, y para cerrar el mensaje de hoy. El descanso fue creado con un propósito, ¿ya? ¿Se acuerdan? Que podamos adorar al Señor, tener nuestro tiempo con el Señor, que haya un descanso a nivel de comunidad, ¿ya? Que podamos cumplir lo que el Señor nos ha encomendado, que podamos enfocarnos en Él. O sea, el descanso es bíblico y fue creado con propósito. Entonces, los hijos de Dios podemos y debemos descansar, hermanos, de acuerdo a la Escritura. ¿Ya? No debemos sentir culpa por tener la necesidad de descansar. ¿Ya? Ahí están hablando en el chat, pero habría que revisarlo después, porque si no ahora me trapapela ahí con la diapo y no veo el texto. Bien. Pero bueno, como les decía, de acuerdo a la Escritura, los hijos de Dios podemos y debemos descansar. Es algo bíblico, es algo a lo que también el Señor nos llama a hacer y que cuando descansamos también es parte de obedecer al Señor. ¿Ya? Punto número 3. Examinar nuestro corazón y pedir dirección a Dios para ver qué motivos hacen que me esté manteniendo siempre activo sin parar o sintiéndome mal cuando necesito parar o debo parar, ¿ya? Recordar, hermanos, que no descansar puede ser perjudicial para múltiples áreas de nuestra vida. Ya lo veíamos para la salud física, la salud mental, pero incluso para mi relación con el Señor y para cumplir lo que Dios me ha encomendado, como lo veíamos en el caso de Elías. Que si probablemente Elías no se hubiera tomado el tiempo para comer y para dormir, decíamos que incluso podría haber muerto en ese viaje porque era de 40 días y 40 noches y no hubiera llevado a cabo la misión que el Señor le tenía. ¿Ya? Y recordar, hermanos, que encontramos descanso cuando vamos a Jesús y vivimos conforme a lo que Él nos manda. Entonces iba a ser muy importante que podamos discernir de las cargas que tomamos, de lo que decidimos hacer. ¿Qué es lo que me está pidiendo el Señor? ¿Qué cargas quizás estoy llevando que no me corresponden llevar? ¿Qué cosas me estoy quizás imponiendo yo mismo? Que quizás no me lo está pidiendo el Señor, porque nos decía que la carga que nos da es ligera y es fácil de llevar. ¿Ya?
y con la confianza de que podamos ir a Él, de que lo obedezcamos, que sigamos sus mandamientos yendo a Él, porque Él dice que Él es paciente y humilde con nosotros. ¿Sí? Entonces podemos ir confiadamente en el Señor a encontrar este descanso que Él nos manda a tomarnos y que también nos promete que vamos a hallar en Él conforme a su palabra. Bien, hermanos, hasta acá el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición para ustedes, como lo ha sido también para mi vida. Siempre que el Señor nos habla, primeramente el mensaje para nosotros, para mí, y le paso ya a controles. ¿Sí? Bendiciones. Muchas gracias, Cata. Muchísimas gracias.